Vamos a iniciar esta mesa 3, que precisamente es la revisión de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Bueno, el día de hoy estamos en el foro de periodistas. El periodista rumbo al constituyente, ya de por sí tocar el tema, lo decíamos hace un rato, es harto difícil, pero bueno, vamos a conocer de la opinión de quienes día con día se enfrentan a esto en esta ocasión y conocer también de la propuesta que se hace de una nueva ley respecto al tema. Ya en la intervención anterior, alguno de los panelistas señaló que la ley en materia de periodistas debiera de ser una sola para los mismos. Más allá que independientemente compartimos esa visión, vamos a iniciar con la presencia, bueno, aclarando, estaba el Alberto Woldrich, integrante de la Academia Mexicana de Derechos Internacionales, las que nos informan que por razones de enfermedad está hospitalizado en este instante, no va a poder asistir. Pero tenemos enseguida a Alejandro Torres, consejero ciudadano del InfoDF, y al cual le damos la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer, antes que nada, la invitación de la Asamblea Legislativa a los diputados que amablemente me extendieron la invitación a participar en estas mesas. Agradezco muchísimo, es muy importante por el tema que se está abordando actualmente en nuestra ciudad, que es la generación de una constitución, nuestra primera constitución, y eso es muy relevante y sobre todo felicito que se haya generado este espacio de análisis para poder abordar un tema tan importante como es el de la información, no solamente lo que concierne a los periodistas, sino en general a la información. Y desde luego con esta mesa que también aborda el tema de los derechos humanos y particularmente a quienes han tomado esta tarea de defensa de los derechos fundamentales. Y en la mesa anterior, que me pareció muy interesante, se hablaba respecto de la colegiación, que es un tema que yo he escuchado muchísimo, por muchísimo tiempo. Hago un paréntesis nada más para poder exponer un poco quién soy, Alejandro Torres Rogelio, desde luego comisionado ciudadano del InfoDF. Antes trabajé en la Asamblea Legislativa, en la Oficina de Información Pública. Y antes que eso trabajé en el Universal, casi 20 años desde que empecé como colaborador, gracias precisamente a un convenio que había entre el PART y el periódico El Universal, a través del cual algunos jóvenes egresados de la carrera de comunicación tenían la oportunidad de hacer prácticas profesionales, y desde entonces y hasta el último día en que trabajé en El Universal, ya como editor de la sección DF y Estado de México, pude constatar precisamente la importancia de la profesionalización, de la constante capacitación. El hecho de acudir a una universidad sí me ayudó muchísimo en que se generaran oportunidades de profesionalización ya en el curso de mi carrera periodística dentro del Universal, precisamente por la diferencia que marcaba con otros colegas que se habían dicho en la práctica, que no habían acudido a la universidad, en fin, una serie de cosas. Sí marcó una diferencia, tuve ese apoyo y eso, pues la verdad que es de agradecerse. Y ahora que se plantea la cuestión de la colegiación, es un tema que me parece relevante si un colegio de periodistas va a enfocarse a eso, a preparar a mejores periodistas, a ayudarles en su capacitación, a mejorar, sobre todo ahora que con las nuevas tecnologías de la información, sencillamente la profesión cambió y además el monopolio, como digo a veces, el monopolio de la información ya no es de los periodistas, si es que alguna vez lo fue, pero la labor de informar ya ha cambiado radicalmente. Precisamente el modelo de negocios se plantea mucho estos temas también, y un colegio de periodistas que efectivamente ayude y no se pueda distorsionar también el espíritu que pudiera animar en un momento dado a ello. Ahora bien, respecto de la defensa
de los derechos de los periodistas y al gremio en general, también no habría que perder de vista a otros entes que también atentan contra el derecho a la información y también presionan a los periodistas. Hablo del ámbito particular, empresarial, por ejemplo, o desde otros ámbitos en los que también se generan presiones, censuras y una serie de dificultades que se le ponen a los periodistas para ejercer su labor, que finalmente es una labor social. Y bien, conectando, creo que todos estos temas se vinculan, conectando este tema con la Constitución que está ahora en construcción, vamos a decirle así, quiero yo enfocarme a una razón y por eso es que les decía un poco de a qué me he dedicado después de haber sido periodista durante tantos años y después a pasar a la administración pública, al tema del derecho a la información, de la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, el gobierno abierto, que ahora son temas que recoge la reciente ley que se promulgó por la Asamblea Legislativa, precisamente en temas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y gobierno abierto para la Ciudad de México. Porque estos derechos necesitan garantizarse desde la Constitución. Entonces, hagamos rápidamente un preámbulo. La Constitución de la República, la Federal, se reformó en febrero del 14, a partir de ello se genera una Ley General de Transparencia que busca poner piso parejo en todas las entidades, incluyendo al Distrito Federal, para el ejercicio del derecho a la información. Aquí en la ciudad había mejores condiciones para ejercer el derecho a la información que en otras entidades de la República. Era muy disparejo y eso está perfectamente medido por el CIDE y por otros especialistas. Entonces la Ley General lo que busca es establecer un piso parejo, una cuestión más homogénea. No era lo mismo hacer una solicitud en Yucatán que en Sonora que en el Distrito Federal. Entonces, con esta ley general se pone esto más parejo y las leyes locales tienen que armonizarse. Y este proceso en la Ciudad de México acaba de concluir hace apenas algunos días, el 5 de mayo, cuando se promulga por la Asamblea Legislativa la nueva ley de transparencia, y que trae cosas muy novedosas y que creo que la Constitución de la Ciudad de México necesita recoger para poder plasmar ahí de manera muy general todos estos principios. Tenemos que tener claro que el derecho a la información en su sentido más amplio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la garantía fundamental que toda persona tiene de acceder a los siguientes derechos: el de allegarse a información, que es el derecho de acceso a la información; el de informar, que se vincula con el derecho, con la libertad de expresión; y el derecho a ser informado, que es la libertad de prensa. Desde el 77, desde 1977, ustedes lo saben, en México se busca garantizar el derecho a la información con su introducción en la Constitución, y no fue sino hasta 2012 que este esfuerzo se lo materializa por el Grupo Oaxaca, con la primera Ley Federal de Acceso a la Información en el 2002. Actualmente vimos este proceso de generación de normas y es importante ahora que podamos conocer estas nuevas normas para asegurar principios y procedimientos de acceso a la información pública y que sean todos homogéneos. El derecho al acceso a la información es más que un medio para combatir la corrupción, lograr la rendición de cuentas e impulsar la obligación de transparentar la información en manos de los sujetos obligados. Es mucho más que eso. Estamos hablando de una herramienta que coadyuva a mejorar la calidad de vida de las personas. Y estas reflexiones son importantes debido a que el perfeccionamiento de nuestras leyes en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales no son esfuerzos aislados del ejercicio de las libertades de prensa y de expresión, pues ellas permiten contribuir a una sociedad más justa e informada para la toma de decisiones. Esa es la importancia del derecho a la información. Hoy nos encontramos en un momento histórico para esta ciudad porque en los próximos días vamos a tener la elección del constituyente que se dedicará a elaborar nuestra primera constitución y que deberá reconocer de manera expresa los derechos que ya mencioné. El jefe de gobierno va a presentar el 15 de septiembre la iniciativa de constitución a la Asamblea Constituyente y a más tarde el 31 de diciembre de 2017 deberá quedar aprobada la nueva constitución. Creo que nuestro objetivo como ciudad debe ser tener una constitución que se ajuste a nuestra realidad como ciudad, a las necesidades como habitantes que tenemos, que sea viable, adecuada y aceptada tanto por autoridades como por la sociedad, que regule lo que es necesario e indispensable, que establezca límites al poder para que no haya abusos y en caso de que estos ocurran, que haya la efectiva sanción.
Idealmente, la Constitución debe ser clara, concreta, diferenciar lo que es materia de legislación y lo que es materia constitucional. Esa es una labor bastante ardua, no ir al detalle en la Constitución de cómo se van a cumplir sus preceptos. Ese es el primer paso, establecer los preceptos, ya después unas leyes reglamentarias se tendrán que establecer los cómo. Y algunos de estos temas trascendentales es la libertad de expresión, el derecho a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, y el gobierno abierto. Su inclusión es crucial en esta Constitución, no solo por lo que implican en sí mismos, sino por el papel que han jugado como herramientas de trabajo para los defensores de derechos humanos y los periodistas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en los últimos años, los periodistas que hacen uso del derecho a la información con amparo a la ley de transparencia, ocupaban, por lo menos en el 2007, el segundo lugar de los principales usuarios de este derecho. Eran los que más hacían solicitudes de información. Hoy quiero decirles que los solicitantes de información, los periodistas, ocupan el octavo lugar, séptimo y octavo lugar. Antes están académicos, antes están comerciantes, empresarios, en fin. Y las ONGs, en los cuales muchos defensores de derechos humanos se inscriben, están dentro de los últimos lugares en solicitantes de información, en el uso de estas leyes de transparencia. Como ustedes saben, desde que surge la ley de transparencia en el país, uno de los principales usuarios han sido los periodistas. En este sentido, no debemos permitir que se generen expectativas sin sustento o que no sean cumplibles. Lo que debemos exigir es que se establezcan los principios mínimos que se deben observar en el ejercicio de estos derechos. Una ventaja de las leyes de transparencia es que permiten el acceso a información que por otras vías no había sido posible obtener. Yo creo que en todo caso ahora hay que plantearse la comunicación social de las instancias del Estado, de las instancias de gobierno, desde otra perspectiva como venían siendo. Las oficinas de comunicación social, por ejemplo, ya no podrían ser simples generadoras de boletines de prensa o limitarse a la relación con los periodistas, sino constituirse en verdaderas oficinas de comunicación social, explotar oportunidades de transparencia proactiva. Por ejemplo, en la Ciudad de México hemos tenido la experiencia de que se generen micrositios cuando han sido obras importantes como la línea 12 u otro tipo de obras, o el nuevo reglamento de tránsito. Hay una gran cantidad de solicitudes de información sobre estos temas y lo que hace la autoridad es generar un micrositio y dar la información anticipándose a las solicitudes. Entonces las solicitudes bajan porque se atiende esta necesidad. Bueno, que las oficinas de comunicación social ayuden al interior de las instituciones a detectar estos temas en los cuales se pueda hacer una labor de transparencia proactiva, tal y como ya lo establece la nueva legislación en la materia que acaba de promulgar la Asamblea Legislativa. Y luego también generar oportunidades de gobierno abierto. En la Ciudad de México funcionaron muy bien, se adoptó el modelo en otras entidades de la República e inclusive a nivel federal, y entonces la Ley General de Transparencia que se promulgó el año pasado trae ya también estos temas de gobierno abierto. ¿Gobierno abierto a qué? Pues a los ciudadanos, ¿no? Entonces ahí hay mesas de diálogo entre la autoridad y entre parte de la sociedad civil que puede exponer muy bien cuáles son las directrices de comunicación que se está esperando de la autoridad, qué debe informar. Creo que los defensores de derechos humanos y los periodistas tendrían mucho que aportar ahí. Creo que hay que tomar en cuenta que la recientemente promulgada Ley de Transparencia en la Ciudad de México establece en el artículo 4 que el derecho de acceso a la información pública o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la particular de la Ciudad de México cuando se promulgue. Y en estos principios no deben faltar, y con esto concluyo, el principio de máxima publicidad, y esto entendido como que toda la información en posesión de los sujetos obligados tiene que ser pública, salvo que existan razones fundadas y motivadas y que no sean contrarias al interés público. Tanto la ley general como la ley local ya establecen que toda la información en posesión de los sujetos obligados va a ser pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. No está reservando información por cualquier cosa. Ya va siendo más restrictivo el tema de la reserva de la información. Las leyes anteriores, por una parte, permitieron el acceso a la información, pero al no ser tan precisas respecto a las restricciones para acceder a ella, generaron abusos al reservarla, al clasificarla indebidamente. Ahora las leyes son más restrictivas y eso hay que señalarlo, es importante para que haya más usuarios de la ley de transparencia, que hagan solicitudes de información. Luego, otro principio es la objetividad y no discriminación.
apegarse a lo solicitado sin tomar en consideración quién solicita ni el posible uso que se vaya a dar. Es muy frecuente que haya una solicitud de información y si la autoridad detecta que es un periodista, de inmediato hay una reacción como natural en los servidores públicos para decir, a ver, ¿cómo le negamos o cómo le retrasamos la respuesta? Porque viene el periodicazo o viene la publicidad de esa información y nos van a pegar y en fin una serie de cosas. Bueno, no debe ser así, entonces tenemos que asegurarnos que el acceso a la información se dé sin este tipo de discriminación, no importa quién la está pidiendo ni qué uso va a hacer de esa información. Respecto del principio de transparencia, bueno, que es la obligación de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen. Primero, toda autoridad tiene que generar documentos, tiene que establecer documentos donde se diga qué decisiones está tomando, por qué las está tomando y por supuesto esa información tiene carácter público. La rendición de cuentas, que implica que los servidores públicos se responsabilicen de sus acciones, informen, expliquen y justifiquen tanto a sus superiores jerárquicos como a la ciudadanía por qué toman esas decisiones. Y si no existe una información teniendo la obligación de generarla, bueno, pues entonces tiene que hacer esa documentación de sus atribuciones. Y también establecer además que la información que se genere, publique y entregue sea accesible, que se garantice el acceso sin establecer obstáculos como los medios de reproducción o los horarios para realizar consultas. Sí te doy la información, pero ven a consultarla y resulta que son cajas y cajas de documentos y te doy una hora en viernes a las 6 de la tarde. Bueno, o si prefieres pagarla, ¿no? Son miles de hojas y no te va a servir más que una. Entonces, esos son obstáculos que en el día a día que se pueden presentar. La información también tiene que ser confiable, veraz y verificable. Debe ser cierta. En ocasiones las confusiones en la distribución de competencias en algunos temas y el desconocimiento del funcionamiento del sujeto obligado generan que proporcionen información falsa. Que la información sea verificable, que pueda comprobarse que es verdad lo que están informando ahí. Un caso común es cuando las autoridades responden a preguntas concretas sin realizar realmente la búsqueda de esa información en sus unidades administrativas y los datos que están proporcionando no coinciden con lo publicado en otros medios, por ejemplo, en los informes que rinden a la Asamblea Legislativa o cuando dan boletines de prensa oficiales, ya son otras cifras, o ahí dicen un boletín una cosa y cuando tienen una solicitud de información de la misma materia dicen no tengo esa información, pues como si hasta en un boletín de prensa lo publicaste, ¿no? Y finalmente la información debe ser oportuna, sin retrasos, porque también a veces se le apuesta, bueno, no le respondo, primero le hago la prevención, luego me voy al límite y le hago la ampliación de plazo, ya que es la ampliación del plazo, se vence, entonces ya le dicen, no, pues no tengo la información, le dan una información incompleta o le dan otra información. Si pone recurso de revisión, entonces en lo que transcurre este recurso y el info ordena la entrega de la información, entonces van administrando los tiempos con tal de que el periodista o el defensor de derechos humanos o cualquier otra persona no tengan la información de manera oportuna. Finalmente, considero importante incorporar estos principios en nuestra Constitución local para garantizar que este derecho a la información siga siendo una herramienta fundamental para el ejercicio y defensa de otros derechos. De nada servirán todos estos avances en la Constitución y las leyes locales si no los usamos y no ponemos a prueba las instituciones, si no denunciamos cuando algo no funciona o cuando hay abusos. Muchísimas gracias. Gracias al licenciado Alejandro Torres, consejero ciudadano del InfoDF. La verdad es que hablar de las libertades de prensa, yo sigo insistiendo, no es cualquier cosa. El buscar una ley de protección de los derechos de los periodistas no es de ahorita. Yo creo que inclusive es una deuda de poco más de un siglo. ¿Quién nos recuerda a Francisco Zarco en la defensa y el ejercicio del periodismo en este país? Tenemos un poco más de un siglo para que donde podría empezarse a saldar esa deuda es precisamente aquí en la Ciudad de México. Le vamos a dar para eso la palabra a quienes precisamente cubren la noticia a diario. Le vamos a dar la palabra al periodista Rubén Torres. Buenas tardes, compañeros, colegas. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes, compartir esta
Este intento que primero empezó como una especulación ante acusaciones de que andábamos buscando otras cosas, cuando en realidad lo único que queríamos era puntear que no debemos confundirnos los reporteros con los defensores de derechos humanos. No podemos estar en el mismo costal. Los derechos humanos están garantizados en la Constitución. Siempre les pregunto a mis muchachos, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? No saben. Yo les digo, son 135 puras garantías y uno es obligación. Tu obligación es pagar impuestos. Es la única. Todas las demás son garantías. Bueno, ¿por qué este intento de que nos hicieran caso los diputados Leonel Luna, Luciano Guanosta y Carlos Candelaria? A nosotros nos agradó mucho que ellos nos otorgaran el puente y entendieran que no era una confrontación con las organizaciones de derechos humanos, nunca es eso. Simplemente, nada más que ellos hicieron una ley de protección para nosotros, donde nunca nos pidieron opinión, a nadie, ni un reportero del gobierno del DF ni de la Asamblea. Entonces, si se hace una ley para reporteros, pues yo creo que los reporteros deben ser tomados en cuenta. Ahora, se hace esa ley, ellos nos incluyen en las demandas, pero nos excluyen de la toma de decisiones. Y nosotros dijimos, ya basta que estén medrando con nosotros, porque de por sí la señora expresidenta, la esposa de Vicente Fox, si ustedes vieran cómo nos catalogaba, yo estuve presente en esa reunión, donde dijo que éramos unos pinches muertos de hambre, chayoteros y mugrosos. Entonces, señores, la ley que se quiere y se debe, porque eso ya nos dará un parámetro para futuro, que es de verdad decidirnos nosotros por nuestro camino y las organizaciones de derechos humanos en el suyo. Porque deben de recordar que las organizaciones de derechos humanos, muchos de nosotros las hemos cubierto y los hemos hecho. Y se han creado organizaciones civiles como Alto al Secuestro, SOS, México Unido contra la Delincuencia, y nosotros les dimos la voz. Entonces, si nos van a tener en cuenta y van a demandar algo de nosotros, pues pregunten y nosotros les decimos. Porque es como, imagínense un mecánico operando. No, van a hacer una ley para periodistas, lo dijimos desde la 6ª legislatura a Manuel Granados, ahora consejero jurídico. Le dijimos, está mal esa ley. Afortunadamente aquí está Luis, no está Selene, nos permitió el señor Granados, hay que reconocerlo, meterle mano a la ley. Con eso se entorpeció este mecanismo, porque decimos, si hay una casa de periodistas, que lo administre un periodista, ¿no? Que si hay un protocolo, pues que lo haga un periodista, el periodista es el que está ahí. Y no otras personas que siempre decían, en este país la mayoría de las personas deciden por otros. Y como queremos que se nos garantice a nosotros el reconocimiento, se inició este foro. Lo que primero se pidió académicamente fue, definan qué es ser periodista. Ustedes dan títulos, ustedes nos dan clases, entonces ustedes digan qué es un periodista. Ya lo definieron en la mañana, la academia, creo que bastante bien, para mí, en lo personal. Ahora, ¿ya es eso? Bueno, entonces trabajemos sobre ese rumbo y no nos metan en harinas de otros costales. Déjenos trabajar, porque nosotros no pedimos garantías ni nada, nosotros trabajamos. Los que sabemos cuando nos golpean, nosotros estamos ahí, desde las marchas, pero nuestros compañeros del interior de la República, que son los que están peor, ellos sí están indefensos, están sujetos, sometidos por el crimen organizado. Aquí nosotros estamos un montón, nos perdemos, no estamos exentos de amenazas, o de recordatorios, oye, qué bonita nota, oye, que Dios te cuide. Todos esos tipos de comentarios los recibimos nosotros, no las asociaciones de derechos humanos. Ellos están hechos para defender, bueno, entonces, que nos defiendan bien. Nosotros podemos enseñarles a decirles cómo nos pueden defender. Nos vienen y nos ponen un protocolo
de seguridad, una organización que no voy a señalar porque no hay nada personal, nos ponen un protocolo de protección de Colombia, señores. Colombia, ¿qué tiene que ver con México? De verdad, no son las mismas circunstancias. Los que hemos tenido la oportunidad por esta noble profesión de viajar fuera del país, sabemos cómo son esos países y hemos estado cubriendo algunas de esas acciones. Y no necesitamos un protocolo ni un chaleco que diga reportero. Sabemos cómo cuidarnos. Entonces, el concepto de esto era separar una ley que nació mal, que nos incluye, pero nos excluye, y los diputados asumieron su papel, de verdad, esta séptima legislatura asume su papel y dice, bueno, vamos a echar la mano, vamos a hacer una ley, para incluirla al Congreso Constituyente, y nos pareció una excelente idea. Por eso damos y agradecemos el apoyo de las comisiones de gobierno, la Comisión de Periodistas y la de Derechos Humanos, que es prácticamente la que va a firmar la existencia de esa ley. Bueno, les agradezco mucho, eso es todo. Breve y sustancioso, diríamos, de Rubén Torres. El ejercicio del periodismo, la verdad es que en este país ha tenido una gran trascendencia. No solamente ha sido el de informar, también ha contribuido a los cambios sociales que se han dado en este país. Hoy lo recordamos, los periódicos del siglo antepasado, del siglo pasado, el Ahuizote, el hijo del Ahuizote. ¿Quién puede olvidar el periodismo que ejercía Ricardo Flores Magón? El periodismo no nada más ha sido un instrumento de información, también de transformación profunda en este país. Por lo mismo vamos a dar la palabra a otro joven periodista, a Luis Velázquez. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a los diputados que han tenido esta apertura, a diferencia de la legislatura pasada, de no querer hacer una discusión al aprobar una ley que es la que nos tiene metidos en este debate, un debate que, como ustedes han visto, ha sido muy atropellado porque efectivamente la intención de esta ley no es mala. Claro que se necesita un mecanismo de protección de periodistas y de defensores de derechos humanos, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, pero ha sido atropellado porque en la Ciudad de México también ha sido de manera espontánea, como ha sucedido este caso de la violencia. No es porque propiamente aquí estemos viviendo un clima de violencia a los periodistas, sin embargo, a partir de 2008, cuando empezó esta ola de violencia en los estados de la República, particularmente en Veracruz, la Ciudad de México fue la casa que recibió como capital del país a todos estos periodistas que estaban siendo asesinados, y a partir de ahí, de manera programática, se realizó una acción, un programa en la Comisión de Derechos Humanos, y que fue precisamente la Subsecretaría la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, que entiendo debe de participar, y sería deseable que aquí viniera también a exponer en este espacio cómo nació y cómo se ha ido dando este mecanismo de protección, porque hay que decirlo, el gobierno de la ciudad está trabajando de manera sin protocolo, sin ley, en esta protección de periodistas, lo cual es muy valioso, pero entendemos que tenemos que entrar ya a esta nueva discusión, aprovechando lo que va a ser esta coyuntura maravillosa que tenemos en la ciudad, de que vaya a haber por primera vez una constitución, y que sea ese el momento para que podamos definir ahí todos los derechos y libertades que involucran a esta profesión. Yo siempre he sostenido que es necesario que en la Ciudad de México principalmente y en México hagamos la reflexión y el análisis de qué lugar consideramos que debe de tener el periodismo en una democracia. ¿Por qué me parece eso a mí un punto toral? Porque si nosotros olvidamos que la profesión, si bien no está escrito ni en las leyes, ni en la doctrina, ni en la parte deontológica,
el periodismo nace de la libertad de expresión, pues es por ello que tenemos que tener todo un ordenamiento que nos permita de una manera más amplia atender el tema del ejercicio de la profesión, que como todos saben, o muchos de los que aquí veo que hacen periodismo, no solo tenemos que estar atenidos a esperar a que tengamos una amenaza de muerte, sino tiene que haber toda una serie de políticas públicas preventivas que efectivamente analicen y observen todos los casos en los cuales se presenta una agresión en contra del periodista o acciones que delimitan su libre ejercicio, como lo señalaba el comisionado del InfoDF, desde el momento en que buscamos obtener información de los entes públicos, nos encontramos ya con trabas y a partir de ahí podríamos catalogar todo un sinfín de prácticas que tiene el poder público para evitar entorpecer nuestra profesión. Ahora bien, yo creo que muchos de ustedes quizá no conozcan a fondo o no hayan estado viendo la materia de la ley, pero creo que en este foro es importante que discutamos que el mecanismo adolece, o parte de lo que hemos venido observando, es que encapsula solo a los defensores de derechos humanos y periodistas. Está el debate, la discusión de que no nos deben de poner en el mismo costal, de que no somos lo mismo, y efectivamente cada uno de estos dos gremios se distingue porque uno sí tiene una actividad remunerada o es su fuente de ingresos y el otro no necesariamente, pero algunos también así lo viven. Por eso sí es importante más bien un protocolo que permita a cada uno de los gremios poder realizar el ejercicio de su acción y de la libertad de expresión de una manera coordinada, sin tener que estar temerosos por el tema de la violencia, pero ahí hemos encontrado varias inconsistencias de la ley. La primera que yo señalaría es que solo definen el tema de periodista o colaborador periodístico. Señalaba Rafael Vieira en una de sus participaciones, se olvida de las empresas, que efectivamente también son sujetos de amenazas, y no lo digamos ya de los fotógrafos, de los camarógrafos, que precisamente sí está documentado en la Ciudad de México que el 2014 fue el año en el que se agredió más a periodistas en la Ciudad de México y esos periodistas agredidos precisamente son en su mayoría los fotógrafos que participan en lo que más se da en esta ciudad, que son las marchas. Entonces, la propuesta que tenemos y que queremos dejar en este espacio es que se pudiera analizar, y eso le corresponderá aquí a la Comisión de Derechos Humanos, el redirigir ese mecanismo para entender que lo que el Estado debe de garantizar es el ejercicio de la libertad de expresión y es lo que debe tutelar. Y entonces, a partir de ahí, hacer toda una clasificación de quiénes son esos sujetos que ya sea de manera profesional o no profesional, ejercen la libertad de expresión, ya sea de manera permanente, de manera intermitente, pero que lo están haciendo en la Ciudad de México y que por lo tanto deben de tener garantías para generar un ejercicio. A partir de ahí podríamos, creo que, hacer una muy buena clasificación de lo que es el periodista, que ya estamos centrados en esta discusión. Además, la Corte, gracias a que hay una acción de inconstitucionalidad, por primera vez va a poder sentar el precedente de decir qué es periodista, y eso servirá para corregir muchas leyes que tienen ambigüedades en el concepto de periodista, y a partir de ahí entrar ya en esta clasificación muy directa donde digamos, bueno, pues está el periodista, que efectivamente es un periodista profesional, está el periodista no profesional, está el fotógrafo, está el camarógrafo, está el bloguero, está... en fin, creo que también está el tema de los comunicadores, que tendrían que definirse, los locutores, los conductores, los columnistas, y a partir de ahí creemos que es a través de una ley general de periodistas en la Ciudad de México donde vamos a poder tener esta claridad y sí, con la sensibilidad de las autoridades de que puedan hacer y de verdad comprometerse a garantizar la protección de quienes ejercen la libertad de expresión, porque como bien sabemos es un derecho humano en el cual no necesitamos título para ejercerla, ni necesitamos ningún otro tipo de preparación, pero sí que se delimite y se avance sobre una ley general de periodistas que nos permita reconocernos a todos los que estamos aquí, lo hacemos de manera profesional y no menoscabar a todas esas personas, porque hay que recordar que parte de esta discusión inició también porque
desde del Alto Comisionado de las Naciones Unidas señala que libertad de expresión es inherente al periodismo y para ello no se necesita título. Creo que todo este debate nos va a permitir ya a darle luz, a redirigir o reorientar este mecanismo y sobre todo también avanzar en el tema de la profesionalización, que si bien es cierto, es muy complicado, tenemos muchas visiones encontradas, pero creo que poco a poco lo importante ha sido que está participando la academia en este espacio también para definir, o la experiencia de la maestra que nos explica por qué se debe de tener un título y por qué se debe de tomar en consideración el título para ejercer el periodismo. Creo que eso va a ser lo que va a ayudarnos a salvar este mecanismo que, si bien no se creó con un afán perverso, la práctica o su aplicación, como se ha querido hacer sin incluir a los periodistas, pues pareciera que sí tiene todo un afán perverso, que más que beneficiarnos nos va a perjudicar. Y bueno, esperamos que tanto la Comisión de Periodistas, que por primera vez también se crea en la Asamblea Legislativa, y la de Derechos Humanos tengan a bien analizar el tema de fondo, reorientar este mecanismo de protección a la libertad de expresión, y entonces sí encontremos una norma donde nadie tenga dudas de que tienen una protección y de que vamos a poder ejercer todos el periodismo de una manera digna, profesional, y también que entremos a toda esta discusión en esta Ley General de Periodistas, que es lo deseable, sobre otros temas que también están contemplados en el foro, como la cláusula de conciencia y todos los temas laborales que también sabemos y reconocemos que tienen que socializarse, igual el secreto profesional del periodista, y acabar de una vez con esta serie de normativas que tenemos en la Ciudad de México, como la del secreto profesional del periodista, la del derecho de réplica, todas separadas o aisladas, y poderles darle forma en un documento normativo que simplemente nos va a ayudar a ser mejores, a hacer de manera profesional nuestro trabajo y tener la garantía de que el Estado finalmente va a garantizar a todos los que ejerzan la libertad de expresión. Y por ello, pues finalmente yo lo único a lo que los invitaría en este foro y al irnos de este foro es que aportemos y ayudemos bajo esa lógica. ¿Qué lugar creemos que tiene que tener el periodismo en una democracia? Muchas gracias. Está programado el licenciado Juan José García Ochoa. Algún inconveniente habrá surgido. A lo mejor esperemos que contar con, a lo mejor en la próxima exposición, si no ahorita llega. Tenemos una sección de preguntas y respuestas. Nos gustaría del público, quién pudiera tener preguntas, que las pudiéramos hacer las tres al mismo tiempo para que los expositores, el que lo deseara, pudiera contestarlas. Estaría la primera. Por favor, adelante. Sí, gracias. Gracias, Marianita. Es un apunte y una pregunta, súper rápida. La pregunta es, sobre todo para Luis y para Rubén, si hay algún compromiso de parte de los legisladores, de algún grupo parlamentario, de que en el corto o mediano plazo pudiera presentarse una iniciativa que pudiera separar lo que son los periodistas de lo que son los derechos humanos, que creo que hay mucho consenso entre el gremio de que no tendríamos que estar en el mismo costal. Esa es una. La otra es un apunte. A nivel federal hay la Ley Federal para la Protección de Periodistas. Esta ley se publicó en 2012, entró en vigor en 2012, y a nivel local se presentó en junio del año pasado la ley que es prácticamente igual a la ley federal, ¿no? Es decir, mete el mismo costal a periodistas y a defensores de derechos humanos. Curiosamente se aprobó a nivel federal o entró en vigor en junio de 2012, la local se presenta en junio de 2015, y entonces parece que es una copia lo que se hizo por parte de un diputado, exdiputado más bien hoy funcionario, Manuel Granados. Entonces el comentario es ese, que pareciera que se quiso copiar lo que se hizo a nivel federal en una lógica de voy a ayudar o a proteger a los periodistas, y ese es, creo yo, en mi opinión, el problema de que no se consulte a los periodistas para entrarle a una ley específica sobre o para el gremio. ¿Alguien más desea preguntar o intervenir? Gracias. Diputado, nada más, diputado Jimeno, un poco para redondear lo que dice el colega Raúl.
Dice por ahí un dicho que la mula no era arisca, sino los palos le hicieron. Tradicionalmente en nuestra asamblea, en diputados, en senadores, la suerte está. Yo no quisiera pensar que es lo mismo en este asunto, hasta dónde llegaría el compromiso de usted, y si no estamos pues, en el desierto, aquí bajo el sol inclemente y todo eso, ¿hasta dónde podemos pensar que usted se va a comprometer y que nosotros también pues estamos sembrando bien? Gracias. Las preguntas son a los panelistas. Pero sí, contestamos al final. ¿Habrá alguna otra pregunta? Sí, diputada Beatriz. Muchas gracias. Un poco en cuanto a lo que han ido comentando los panelistas, para caer en una equivocación personal. Asumo que este foro, que tiene que ver con el periodismo rumbo al constituyente, nos dará las herramientas necesarias a los legisladores para retomar el tema de la profesionalización, sí o no, del periodismo, ¿no? Y un poco lo que comentaban en la pregunta o en la participación, la división entre la Ley de Defensores de Derechos Humanos, en defensa de los defensores de derechos humanos, y la Ley de Defensores y Protección de Periodistas. Entonces, la pregunta es, ¿este foro nos dará a los legisladores las herramientas para caminar y transitar en estos cambios de ley? Y coincido en lo que se planteó aquí. Es justamente por eso por lo que creo que este foro es la herramienta particular, porque son los periodistas y quienes se dedican al periodismo, quienes han estado cercanos a ustedes, que nos está dando las herramientas para poderlo llevar a cabo como ustedes lo están solicitando. Es cuanto, diputado. Gracias, diputada. Pues si hay alguna otra pregunta, en la última, compañera, adelante. Ya se escucha. Bueno, escuchar estas tres mesas antecedieron a esta. Se entienden temas que podemos escribir para que se tomen en cuenta y se propongan derechos y obligaciones tal vez a los que nos dedicamos, a los que educamos también a periodistas, a futuros periodistas. Sin embargo, también lo que debemos de tomar en cuenta es una pregunta básica de las teorías de la comunicación. ¿Por qué tenemos los mensajes que tenemos en esta era? La información ya sabemos que es manipulada y comunicada con base a los intereses del medio, que a su vez obedece al gobierno en turno. Una segunda problemática es la estadística que ya en la anterior mesa nos hacían mención. Pero ¿qué hacemos frente a este problema de la falta de lectura de nuestra sociedad? Una tercera es la reestructuración también de los programas educativos, que tenemos que hacerlos ad hoc conforme a esta era. ¿Cómo luchamos contra titulares sensacionalistas? ¿Cómo luchamos contra una problemática que no nos permite ejercer los objetivos del periodismo, que es informar y educar, que solo se han establecido en entretener? Porque gracias al periodismo se cambian historias y se da voz hacia lo invisible. Gracias, ahora sí. Tienen la palabra los panelistas. No más, adelante. Buenas tardes. Es una pregunta, duda, más bien sería para ti, Alex. ¿Qué tanto puede chocar en la ley, por ejemplo, lo de transparencia y sobre todo lo de la reserva de no divulgar las fuentes? Porque, no sé, a lo mejor estoy equivocado, por eso me gustaría ver si me lo pudieran aclarar. Si no chocaría que hubiera un conflicto que dijeran revela y en esa transparencia, ¿no? Aunque sé que la transparencia va enfocada más al gobierno, pero no sé si podía haber ahí un choque que pudiera afectar a lo que es el gremio, sobre todo cuando muchos son periodistas de investigación, pues hacen ese tipo de investigaciones y en el afán de presionar para sacar la información al periodista y presionarlo, sobre todo las áreas de comunicación social, si pudiera haber ahí algún choque y esto cómo lo podían contemplar en esta legislación. A lo mejor estoy equivocado, pero no sé si me lo pudieras aclarar. Gracias. Sí, ahora sí, adelante nuestros panelistas.
Vamos a responder como funcionarios. ¿Nos podrían repetir las preguntas porque ya se nos olvidaron? No, yo respondería primero la de Raúl Llanos, que decía que sí hay una réplica de la ley. Qué lástima que no estuvo Juan José García Ochoa, porque la última vez que pudimos platicar con él, él explicó que ellos fueron, es decir, el gobierno de la ciudad y particularmente la subsecretaría en trabajo con las organizaciones y la Comisión de Derechos Humanos, quienes impulsaron y generaron esa ley federal. Y lo que están haciendo, o ya hicieron, fue hacer una réplica de su ley federal y por lo tanto tiene los mismos errores. La ley, y creo que este es el paso que se tiene que dar de avanzar en mejorar el mecanismo, no solo desde lo local hacia lo federal, para que se acaben como que estas dudas y contradicciones, porque reitero, creo que no fue una acción indebida o mala del gobierno, nació de un problema real que existía, pero lo que estuvo mal fue quizá no hacer este tipo de foros para que se discutiera de manera amplia y entonces a lo mejor ya tendríamos un mecanismo funcionando y protegiendo como se debería a todos los que ejercemos la libertad de expresión. Y la otra pregunta a la diputada que nos decía si va a funcionar, por supuesto, nosotros empezamos somos unos oportunistas porque aprovechamos que el gobierno fue quien regresó la pelota a la cancha de la Asamblea Legislativa de un tema que nosotros habíamos señalado nuestra inconformidad y aprovechamos precisamente la coyuntura para que creemos que se puede trabajar primero en este documento de la Constitución donde podamos plasmar los derechos y a partir de ahí ya emanar una legislación que por fortuna les va a tocar a ustedes, que sí tienen, hasta el momento nos han hecho saber la intención de hacer una ley general de periodistas y creo que a lo mejor ahí vamos a poder ya definir bien el tema de la protección y todo lo que tiene que ver con esta ley, porque lo que siempre les hemos dicho es, si ya abrieron el tema, métanse de fondo y los problemas de la profesión no solo son las amenazas de muerte, sino vienen desde el tema laboral hasta la profesionalización y mejorar sobre todo la calidad informativa o el derecho a la información, que responde un poco a lo que comentaba la compañera, de qué información consumimos como sociedad. Por eso esa pregunta de qué lugar merece el periodismo en una democracia, qué cumplimiento del derecho a la información se está haciendo y pues evitar en lo mayor posible la manipulación de la información que nos ha hecho mucho daño. Gracias. Bueno, en relación al compromiso de los diputados de la séptima legislatura, de verdad todo comenzó como la canción, como una broma que le hicimos a Leonel Luna, pero como en esa broma se enganchó. Con el diputado Guanosta habíamos platicado sobre esa ley, le comentamos todo, le desdibujamos todo. Después se crea esta comisión, bueno, hay receptibilidad por parte de los diputados, porque hasta el diputado Guanosta se sorprendió, dice, ¿qué? ¿No son el quinto poder? No somos el quinto poder. Nos están metiendo donde no debemos estar. Esto también, aquí está Luis, también ocurrió en la Asamblea incidentalmente, cuando nos dimos cuenta que ya Jorge Gaviño nos había clavado una ley sin que nosotros dijéramos nada. Y eso iba en contra de nuestra profesión, porque prácticamente hacía que reveláramos nuestras fuentes. Y yo dije, sí, ya se parecen reporteros de copy-paste. Así hicieron, hay muchos jóvenes que están saliendo copy-paste, ni siquiera le quitan los aigas de los encinas al boletín y así lo mandan y se lo firman. Y así hicieron esta ley. Entonces, le hicimos de conocimiento en ese tiempo a Manuel Granados, que era el presidente de la Comisión de Gobierno, y lo hicimos sufrir ese día, ¿no? Lo hicimos sufrir, lo hicimos que nos metiera a su oficina y nosotros le metimos mano a esa, nada más cambiándole un sentido. Ahora, esta ley está en un incidente de inconstitucionalidad en la Suprema Corte, lo cual quiere decir que sí estaba mal hecha. Y que nos están emboletando en algo que pues, nosotros no pedimos. Por tanto,
el compromiso de la Asamblea fue más allá de lo que nosotros esperábamos, porque el compromiso que nos dijeron los diputados en las reuniones previas fue no, vamos al constituyente con sus propuestas. Dijimos, nosotros los demás queríamos arreglar la ley, pero pues si ya quieren eso, como dice Luis, pues nos subimos al camión, ¿no? Y se hicieron estos foros, hubo reuniones previas, porque hubo malentendidos desde el principio, decían que estábamos pidiendo plazas, que estábamos imponiendo a alguien, y dijimos, no señores, simplemente estamos atentos, compañeros, ¿quieres enterarte? No hables si no sabes. Porque recuerden que nuestro trabajo es veracidad, oportunidad y publicidad. Y si yo soy reportero y no he hecho mano de eso, valió. Kapuscinski, como decía el diputado, nos dice claramente, ya nos dijeron los 5 sentidos, pero también está Marshall McLuhan. Marshall McLuhan es otro de los teólogos de la comunicación, dioses prácticamente, que nos dieron esa oportunidad de crear ciencias políticas, pasar a ciencias de la comunicación. Esa fue la explosión de los 70s. Raúl Llanos, un queridísimo amigo, Luis, somos la generación sándwich. ¿Por qué? Porque llegamos con estudios, nunca hemos menospreciado a los compañeros empíricos que nos hicieron, los respetamos, los admiramos, grandes trabajos que les leímos, y ellos no se titularon en una universidad. Entonces, el compromiso de los diputados fue eso, y les tomamos la palabra, dijimos, vámonos. Por eso estamos muy agradecidos con esto, y si sale una ley diferente, pues encantado, pues esa es la misión. Y si nos ayuda la Suprema Corte, pues, como quien dice, se nos pusieron de a pechito. Sí, adelante, Alejandro Torres. Muchas gracias. Quisiera comentar respecto de varias preguntas y comentarios que se han hecho en este momento. Empiezo por lo que me ha planteado mi amigo, el señor periodista Flores Ambriz, respecto de transparencia, bueno, poder ejercer este derecho de acceso a la información a través de leyes de transparencia y luego no ver vulnerado el tema del secreto profesional del periodista. Bueno, ambas cosas te garantizan más bien eso. Y yo creo que en la Constitución, por eso he mencionado en mi exposición, es importante que se establezca claramente que las personas que hacen uso de las leyes de transparencia no tienen que decir, no tiene que ser una obligación decir primero quién eres, identificarte, y segundo, para qué quieres la información, ¿sí? O sea, no acreditar interés jurídico en el tema de la información que estás solicitando. Entonces puedes hacer solicitudes de manera anónima o con seudónimo, eso está garantizado y eso debe permanecer en la Constitución de aquí de la Ciudad de México, por un lado. Y también creo que es importante que se aborde el tema del secreto profesional del periodista, que ya hay regulación al respecto y que se garantice sobre ello también. Entonces, si un periodista quiere publicar algo, bueno, hay una regulación que le permite no revelar su fuente, eso ya está. Entonces, creo que sí es importante que los profesionales del periodismo conozcan esta normatividad que ya les ampara, que ya les protege, y además beneficiarse de las leyes como la de transparencia, en las cuales puedes acceder a la información y ahí hay una cosa maravillosa. Generalmente cuando solicitábamos, bueno, yo ya no soy periodista, ya no ejerzo el periodismo, pero ¿qué ocurría? Ibas, querías hablar con un servidor público, querías una información y de inmediato área de comunicación social. Y de ahí no pasas y no hay poder humano que te permita acceder al funcionario y mucho menos a sus documentos. Hoy sí. Está la ley de acceso a información, entonces tú quieres información respecto o quieres copia de tal documento y te la tienen que dar al margen de lo que opine comunicación social. Legalmente la mueves. Entonces yo creo que los periodistas tendrían que conocer mejor las posibilidades que les está ofreciendo este tipo de leyes de transparencia y acceso a la información pública, porque entonces te quitas la comunicación social y entonces ahí es donde yo creo que las oficinas de comunicación social y en sí la comunicación social de todo el gobierno, incluyendo el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, autónomos, deben replantearse precisamente su función, su naturaleza,
para ahora sí ser efectivamente un enlace entre las instituciones y la sociedad. Y en términos de periodista, también lo que se está mencionando respecto de si el foro, decía la diputada, pudiera dar herramientas para este cambio de la ley, aquí se está viendo una cuestión también de cómo proteger a los periodistas, en fin, todo ello. Falta la voz de las empresas que se dedican al periodismo también, porque no les están protegiendo. Hoy se están yendo muy por el lado de los freelance, porque eso les permite continuar la precarización de las condiciones en las que están trabajando los periodistas, ¿no? Entonces, hacerles responsables también, corresponsables también de ello, ¿no? Y ante una situación, pues entonces ellos se escudan de que no hay una relación laboral. Entonces, bueno, hace muchos años se dio lo del salario profesional, ya es insuficiente. Con las nuevas tecnologías, ahora el periodista que se pretendía multimedia, ahora resultó ser reportero poliexplotado, porque por el mismo salario tiene que hacer nota informativa, mandar al portal, grabar video y hacer la nota de radio y el podcast, ¿no? Y por supuesto, ir trabajando su reportaje de fin de semana. Todo por el mismo boleto, decimos, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también tendrían que estarse viendo, cómo hacer más fuerte al periodista en su labor, protegerlo, no nada más ante agresiones físicas, censura, en fin, todo ese tipo de cosas también tendrían que verse. Plantearon también por este lado respecto de programas educativos, es importantísimo eso de los programas educativos para que desde los programas de estudio, en fin, desde niños, estemos en contacto con la cuestión de los derechos fundamentales, no nada más el derecho a la información, todos los derechos, ¿sí? Entonces, ya no existe esa clase que a mí sí me tocó, ya soy algo viejito, ¿no? De cuestión de civismo, ¿no? Hoy quién sabe cómo le llaman, una cosa muy rara, pero por lo menos la incluyeron. Entonces, está muy padre eso a veces de que te enseñan a tocar la flauta y todo eso en la secundaria, y, ¿no? La verdad es que yo después de que salí de secundaria nunca más volví a tocar la flauta, ¿no? Pero sí me hubiera servido muchísimo más tener clases más intensivas que pudieran enfocarse mejor a este tema de derechos humanos, ¿no? O sea, ya sé que la educación cultural también es importante y todo eso, la musical y todo eso, pero que no se deje de lado otras cosas que sí son muy, muy relevantes, como la cuestión de derechos. Ahí están los programas educativos. Entonces, bueno, sí creo que este foro ayuda, por supuesto, no será lo único. Tiene que trabajarse más al respecto. Son muchas aristas las que hay que abordar. Yo celebro y les agradezco muchísimo la invitación a este foro. Muchas gracias. El ejercicio del periodismo, seguimos insistiendo, es bastante difícil. Qué bueno que exista un compromiso para seguir adelante. Nos decían allá una pregunta concretamente a nosotros, si íbamos a hacer lo suficiente. Claro que sí. Pero también necesitamos que cuando se discuta esto, queremos verlos haciendo su meeting a las puertas de la Asamblea. La defensa de cualquier ley es de a quien más le beneficie y debemos contar con el apoyo de este gremio para hacer los cambios necesarios. Hoy se pide una ley de periodistas, y lo decíamos hace un rato, a más de un siglo que le costara la vida a Francisco Zarco por atreverse a escribir y a decir la verdad. Yo terminaría esto diciendo que sí, personalmente sí existe un compromiso en la búsqueda de una ley para los periodistas, exclusivamente para los periodistas. Es una deuda histórica de más de hace un siglo. Terminaría nada más parafraseando a Ricardo Flores Magón. La verdad es como el agua, es más bella despeñándose. Gracias.